literalmente existe la posibilidad de que nuestra generación no tenga una jubilación, o inclusive, bueno, sí, es una gran posibilidad. Y adicional a eso quisiera mencionar, como, bueno, como quisiera reiterar, como bien lo ha mencionado Dionel, que en distintas ocasiones se ha manifestado un descontento hacia este diálogo. Este descontento ha sido manifestado por distintos sectores, sindicatos de trabajadores, grupos estudiantiles. Esto es algo que nos afecta a todos los panameños. Y se trata de un tema que muchas veces no manejamos la información, no conocemos suficiente del tema, eh, y en ocasiones tendemos a simplemente decir, bueno, dejémoslo en manos de los expertos, cuando esto es algo que por lo menos debemos saber qué es el sistema solidario, qué es el sistema mixto. Ahora, bueno, sin más preámbulos, quisiera darle la bienvenida, por supuesto, al profesor Richard Morales, politólogo y profesor con estudios en la Universidad de Panamá, Tulane, inclusive Harvard. Eh, Personalmente, pues puedo decir que el profesor es genuinamente una luminaria. Tuve el agrado de ser estudiante suyo en la Universidad Santa María la Antigua, y pienso que el profesor nos va a brindar su perspectiva sobre el tema de la caja de seguro social. Muchas veces se habla de que existe un riesgo de privatización, y en ocasiones no ahondamos en el análisis más allá de qué puede suceder con una privatización, qué implica una privatización, por qué sectores de la población están tan en contra de la privatización de la caja. Así que para brindarnos su perspectiva sobre este tema y muchos más, está el profesor Richard Morales. Así que bueno, profesor, le cedo la palabra. No, muchas gracias, Daniel. Un gusto encontrarme contigo en este espacio. Agradecido contigo y con todos los compañeros de Juventudes Revolucionarias por la invitación para compartir con ustedes y todos los asistentes en este foro, este espacio para discutir la seguridad social desde distintas perspectivas. Y efectivamente esos distintos enfoques nos deben permitir tener una idea integral sobre la naturaleza del problema, del conflicto en torno a las pensiones. También quería expresar mi solidaridad con los compañeros de Juventud Revolucionaria que sufrieron una represión brutal por parte del Estado, de la policía, y en particular con la compañera Tamara, que sufrió lesiones severas. Ahí vemos efectivamente la criminalización de la protesta social y a la vez la actuación criminal del Estado panameño. Eh, voy a empezar a compartir pantalla para poder, a ver, listo, aquí estamos. ¿Se ve bien la presentación? Sí, se puede ver. En caso tal de que los invitados no puedan ver, por favor nos los hacen saber por el chat. Adicional, cualquier pregunta que quieran hacerle al profesor, todo lo escriben por el chat, lo estaremos tomando en cuenta. Y al final de la intervención del profesor tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, la presentación va a tocar varios temas. El centro, como podrán ver en el título, es el papel de la lucha de clases en torno de la seguridad social. Así que primero vamos a estar haciendo una breve discusión teórica. ¿Qué significan las pensiones dentro del sistema, dentro de la economía, dentro de la sociedad? Tratar de comprender su papel. Así que vamos a abstraer un poco para presentar esa base teórica, que creo que es importante, en particular dado que aquí también hay un enfoque en el foro de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, tratar de analizar esto desde la teoría. Después de ahí vamos a pasar a discutir las consecuencias de la privatización de los sistemas de seguridad social en América Latina, ¿no? Así que vamos a quedarnos en América Latina para mantenernos en aquellos países con los que tenemos mayor similitud y algunos rasgos del sistema panameño. No vamos a entrar en un detalle específico financiero, esa parte efectivamente la va a hacer el profesor Jované, pero sí un pantallazo histórico, ¿no? De las reformas que se han hecho a través de la historia y de la situación actual de los pensionados. Después de ahí vamos a pasar a analizar ya la coyuntura misma, es decir, esta coyuntura, cuál es la realidad política, esa correlación de fuerzas que hay y los factores que van a determinar el desenlace. Es decir, tratar de comprender
la coyuntura, no como una predicción de lo que vaya a suceder. Nadie puede predecir el resultado de los conflictos políticos sociales. Hay un factor contingente siempre ahí, pero sí podemos analizar las circunstancias, las condiciones dentro de las cuales se está dando esa lucha, ¿no? Así que esos son digamos, los distintos puntos que vamos a ir tocando. Así que paso entonces a el primero. Los sistemas de pensiones. Lo primero es decir algo sobre los orígenes de los sistemas de pensiones. Hay una especie de visión que es bastante dominante dentro de estas discusiones, que tiene que ver con la idea de que los sistemas de pensiones son una especie de concesión de los estados hacia los trabajadores, como una especie de benevolencia en un momento de sensibilidad humana o iluminación de un gobierno, ¿no? Y generalmente se trazan al gobierno de Bismarck en lo que hoy es Alemania. Y aquí vendría un problema, ¿no? Que efectivamente trata de analizar los conflictos en la sociedad y los servicios que presta el Estado como si vinieran de afuera de la sociedad, como si el Estado le hace estas concesiones a la sociedad. Primero, que valdría la pena destacar que las primeras iniciativas en torno a la socialización del cuidado y el apoyo por enfermedad, por muerte, por pensión, vienen de los propios obreros. Y son iniciativas de apoyo mutuo, como indicó ahí en la diapositiva, desde iniciativas de asociacionismo obrero. Es decir, los propios obreros, a los inicios, esto principalmente a mediados del siglo XVIII, en la medida el capitalismo se estaba consolidando en Inglaterra, se empiezan a dar estas iniciativas de apoyo mutuo. Así que podemos decir que las primeras variantes de algún tipo de pensión viene de la propia organización obrera, emerge de ahí. Y posteriormente son reconocidas e institucionalizadas por los estados, principalmente en Europa inicialmente, en Francia, en Alemania, en España, posteriormente en Latinoamérica y Argentina, pero que el inicio viene de los propios obreros inicialmente y después como una conquista sobre el Estado que termina teniendo que reconocer el derecho de los trabajadores a tener algún tipo de pensión. Y podemos efectivamente trazar la línea en la medida de que se van disolviendo las antiguas relaciones feudales, los gremios a través del cual los artesanos apoyaban unos a otros. La incipiente clase obrera en este siglo XVIII, XIX empieza a organizar sus propias instituciones de apoyo mutuo, ¿no? Hasta que después son reconocidas por el Estado. Esto es importante para tener claridad respecto a cuál es la cadena de causalidad y que no se le atribuye inicialmente algún tipo de benevolencia de Bismarck o en el caso panameño Arnulfo Arias, ¿no? Esta idea de que es una concesión que le da ese Estado a la sociedad, ¿no? Porque en el caso panameño esta idea de que, dado que Arnulfo Arias estuvo en Europa, quiso emular esos sistemas y por eso se funda la seguridad social en el país. Así no es como se dan los cambios en las sociedades, ¿no? Bueno, esto nos lleva a una disputa, ¿no? Una disputa en la medida que los estados van reconociendo distintas formas de pensiones. Si concebimos la pensión como un derecho que conquistan los obreros ante el Estado, o una mercancía, la idea de que tu pensión es básicamente una especie de ahorro con la cual tú puedes especular en las bolsas de valores o puedes vender un título sobre ese ahorro que tú tienes para usarlo como apalancamiento, para deudas, etc. Es decir, si es una mercancía, que sería la visión de la privatización de los sistemas de seguridad social, la idea de las cuentas individuales, o si efectivamente es un derecho que se le debe garantizar a todo trabajador para que pueda tener una jubilación decorosa. Así que hay una disputa central ahí que se da, ¿no? Entre derecho y mercancía. Y en la medida que es un derecho, al igual que todo derecho, es una conquista histórica, ¿no? Muchas veces los derechos, aquí para simplemente ampliar sobre este punto, muchas veces los derechos son, la historia de cómo se logran los derechos es trastocada y siempre se da a entender nuevamente de qué son estas especies de cesiones que se le dan a los
a los pueblos y no es el caso, ¿no? Igual podemos hacer el caso análogo de la libertad de asociación, de expresión, del voto. Son conquistas históricas de los trabajadores en las distintas sociedades, ¿no? Bueno, básicamente, ¿qué hay en el centro de los sistemas de pensiones? La lucha de clases, ¿no? Hay una lucha entre las clases sociales por el producto del trabajo. Es decir, si el trabajador va a recibir parte del producto de su propio trabajo de vuelta como una pensión para la vejez, en la medida que comprendemos esto, que esto es una disputa por qué se va a hacer con esa parte del producto, del trabajo, del valor que ha creado. Entonces entendemos qué hay en el centro, pues, de los sistemas de pensiones. No es un tema técnico, no es un tema político en el sentido de que esté abstraído de esta lucha, sino que es un tema que expresa ese conflicto en el corazón mismo de los sistemas bajo los cuales vivimos. Así que hay intereses antagónicos en torno al capital y el trabajo en torno a las pensiones. No son intereses que están dados por la mala fe o disposición de uno u otro, sino que son intereses concretos que tienen en función de qué papel cumplen las pensiones dentro de la sociedad. Y si lo vemos ya entrando un poco más en la parte de su papel dentro del proceso de producción, las pensiones son parte de la compensación del trabajador, ¿no? Parte de sus ingresos, de su salario. Ahora, esto puede parecer evidente a primera vista, dado que es un descuento sobre tu salario, pero a la vez hay que tomar en cuenta que incluso la parte que paga el empleador, el empresario, igual es parte del producto que crea el trabajador, porque la parte del producto que se toma el empresario igual la está creando el propio trabajador, ¿no? Esto llevaría el nombre técnicamente de ser un salario diferido. Y ese salario diferido limita el plusvalor apropiado por el capital. Y lo limita porque en vez de esa porción irse a la ganancia, se va, claro, lo recibe el trabajador de vuelta mediante una pensión en el futuro. Aquí simplemente para establecer la diferencia entre estos, salario diferido, salario directo e indirecto, ¿no? Yo creo que puede ser útil para comprender lo que hay aquí. El salario directo es, claro, lo que a ti te pagan en tu trabajo, ¿no? Y te pagan un salario por tu trabajo. El indirecto es lo que tú recibes mediante los servicios públicos. Así que si tú mediante los servicios públicos recibes educación gratuita, eso sería parte de tu salario indirecto. Estás recibiendo un beneficio que de alguna manera tiene un valor, la educación, sea la salud, sea algún tipo de seguro de desempleo, cosa que no existe obviamente en Panamá o en gran parte de América Latina, algún tipo de vivienda pública, es decir, todos aquellos beneficios que tú recibes indirectamente, a través del Estado principalmente, contarían como parte del salario indirecto de los trabajadores. Y finalmente el diferido, es decir, como la palabra indica, es un ingreso que se está posponiendo, ¿no? Está diferido hacia el futuro. En el futuro lo vas a recibir de vuelta. Así que es quitar una parte del valor que tú estás recibiendo por tu trabajo a razón de que lo vas a recibir en el futuro, ¿no? Así que pudiéramos pensar los salarios en términos de esas distintas partes, ¿no? Y claro, en países donde hay mayores prestaciones sociales, pensiones más altas, pudiéramos pensar que el salario en términos globales, tanto directo, indirecto y diferido, es mayor, ¿no? Aquí quería tomar, y ese es el concepto de, nuevamente, para mantener tratar de plantear esto con una base teórica fuerte, el elemento moral e histórico del valor de la fuerza de trabajo. ¿A qué se refiere eso? ¿No? Que es una expresión que usa Marx en el Capital, pero que puede que los términos, sobre todo la parte moral, no sea un poco ajena a la manera como se manejan hoy en día las discusiones. La parte moral se refiere a lo cultural, a eso que se va generando a través del tiempo en la historia, en una sociedad, y que es diferente en cada una. Si lo queremos ver así, son básicamente la manera como se valora socialmente a los trabajadores en las sociedades, y eso puede variar por razones muy propias de cada sociedad, ¿no? Ahí entran papeles efectivamente como el patriarcado, como la discriminación racial, o simplemente temas culturales sobre etarios, ¿no? Cómo se valora el trabajo de gente de distintas edades, de distintas regiones de un país. Es decir, pueden haber muchos factores que entran ahí, varían mucho entre sociedades. Pero básicamente el punto aquí sobre esto, el elemento moral e histórico en el valor de la fuerza de trabajo, es porque la manera como se define cuál es el valor de esa fuerza de trabajo es el costo de su producción y reproducción, que es básicamente igual que cualquier otra mercancía. Y la idea aquí es cuánto cuesta producir y reproducir la capacidad de que alguien trabaje.
¿no? Eso es decir, cuánto te cuesta a ti vivir para seguir trabajando, si lo queremos poner en esos términos. Y la idea es que ese valor cambia y varía entre sociedades, y un factor que lo hace variar es las conquistas que logran los trabajadores en las distintas sociedades. Así que si vemos la pensión y las pensiones dignas o la pensión, el tipo de pensión que sea, como una conquista histórica, eso vendría a ser una conquista que forma parte del valor de la fuerza de trabajo de una sociedad. Así que a mayor pensión, uno pudiera decir que esa clase trabajadora ha logrado conquistar una mayor pensión o mayores derechos sociales, etcétera, ¿no? Es decir, que la pensión forma parte de ese valor de la fuerza de trabajo, y en la medida que logra mayores pensiones, es decir, significa que ha logrado aumentar su propio valor. Claro, esto en desmedro de los propios capitalistas, que estarían entonces teniendo que pagarle más a los trabajadores, ¿no? Es decir, esto forma parte del valor de la fuerza de trabajo, ¿no? No es un elemento exógeno, no es un elemento externo, no es un elemento accesorio. Está en el corazón mismo de cómo se distribuye el valor que generan los trabajadores. Ahora, así que aquí se reiteran algunos puntos, ¿no? La naturaleza del sistema de pensiones depende de ese conflicto entre el capital y el trabajo, ¿no? Ese es el corazón de esto. Y básicamente ese es el contenido, ¿no? El contenido del conflicto en torno a las pensiones son esos intereses antagónicos. Ahora, las formas son varias, políticas, jurídicas, cómo se dirimen esos conflictos, ¿no? En Panamá, por ejemplo, como ya ha explicado Dionel y Daniel, está el tema del diálogo, ¿no? Y el diálogo como una forma de tratar de definir cómo se van a distribuir esas pensiones, ¿no? Es decir, cuánto va a ser la cuota de la pensión, la densidad de la pensión, etcétera, ¿no? ¿Qué se hace con esa pensión? Es un punto clave sobre la privatización, ¿no? Ahora, aquí hay un punto también que es importante, que es la particularidad del sistema de pensiones depende del resultado de la lucha de clases, efectivamente, pero también con las condiciones materiales determinadas en un país, ¿no? Es decir, cuál es el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas de ese país y su inserción dentro, ahí hay un error, le dice dentro del mercado mundial. Y esto es importante porque uno no puede caer tampoco en la ficción de pensar que las pensiones en un país con un menor nivel de desarrollo van a poder ser idénticas a las del otro, de la misma forma que sus salarios no tienden a ser iguales. Es decir, los salarios y las pensiones tienden a ser mayores en Japón, por decir algo, que en Paraguay. Y hay razones de desarrollo alrededor de esto, ¿no? Sí, esto es importante tenerlo presente. Es decir, que la discusión del sistema de pensiones no se puede divorciar de la discusión sobre la organización de una economía y su nivel de desarrollo particular y cómo se puede cambiar eso. Si quisiéramos un ejemplo actual, es muy distinto pensar qué pensiones son posibles pagar en China en, qué sé yo, 1960 que las que pudieran pagarse en China en 1920. Eso no implica que el nivel de pensiones esté predeterminado, igual va a depender de esa lucha, pero las posibilidades, debido al el monto del excedente de riqueza que produce esa sociedad, son distintas. ¿Sí? Hay distintas posibilidades según los niveles de desarrollo de las sociedades, ¿no? Esto no es un tema puramente voluntario, no es un tema de mala fe nuevamente, aquí hay temas concretos que limitan las posibilidades, ¿no? Ahora, un indicio de una temprano de hacia dónde pudiéramos caminar en esto es que la clave para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones tiene mucho con la forma como se distribuyen los incrementos de productividad de una sociedad, ¿no? Esto ahora vamos a ir, cuando vayamos a la privatización, a la discusión de cuál es el planteamiento que tienden a usar los privatizadores, y tiende a ser de que hay esta transición demográfica que hace que hayan más pensionados que trabajadores. Pero lo que esa perspectiva deja por fuera es el hecho de que sí, hay más pensionados que trabajadores, pero a la vez la productividad de los trabajadores va en aumento. Así que en teoría esa productividad puede utilizarse para distribuirse entre los trabajadores, ¿no? Así que ese aumento de productividad puede compensar la diferencia entre trabajadores activos y pensionados. El problema de esto viene a ser, eso sería el salario, el problema de esto viene a ser que ese tema de distribución de la productividad depende nuevamente de la lucha de clases, o sea, que hay un factor contingente ahí en alguna medida, y la limitación son las relaciones de producción capitalista. Es decir, lo que es posible lograr mediante una distribución está limitado por las propias leyes del sistema en el cual nos encontramos.
está limitado, y esa limitación tiende a ser la de la rentabilidad, ¿no? Es decir, que hay límites muy estrictos a lo que podemos hacer. Eso es importante tenerlo presente para que las soluciones que propongamos vayan acorde a las posibilidades dentro del sistema y en la medida que nos estamos proponiendo ir más allá del sistema, ¿no? Superando que queremos superar esas limitaciones en sí, ¿no? Bueno, esa es una discusión breve sobre ese punto. Ahora, ya habiendo dejado a un lado la parte más teórica, y quería simplemente hacer la síntesis de lo que se había explicado, ¿no? Es decir, la pensión viene del producto del trabajo, ¿no? Y hay una pugna en cuanto a la distribución de ese producto, que esa es la pugna distributiva entre el capital y el trabajo a grandes rasgos, y en la medida que se logra aumentar la porción que le va a los trabajadores como salario y como pensiones, eso implica avances y conquistas de la clase trabajadora, ¿no? Así que hay que ubicar este conflicto en el meollo del problema distributivo, la pugna distributiva, ¿no? Ahora, vamos a este contexto histórico latinoamericano de las privatizaciones, ¿no? ¿Qué sucede, no? A partir de... Y ahora vamos a explicar por qué sucede esto, sobre todo a partir de estas fechas, ¿no? Entre el 81 y el 2005, como pueden ver en la diapositiva, 14 países latinoamericanos privatizaron sus sistemas de seguridad nacional. En esa fecha, 30 los privatizaron también. Privatizaciones parciales o totales. Ahí están las fechas de los distintos sistemas. El puntero es, como sospecho que la mayoría sabía ya, Chile, la Chile de Pinochet, la Chile neoliberal, que ensaya un experimento de privatización de mucha mayor ambición que la mayoría de las otras privatizaciones. Es decir, probablemente no hay ningún sistema con los niveles de privatización a los que llega el chileno en general, no solamente su sistema de pensiones, ¿no? Hay temas como el agua, donde los niveles de privatización son de terror, ¿no? En el caso chileno. Bueno, Perú, Colombia, Uruguay, Bolivia, México, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, y el último en esa lista es Panamá. Ahora, no es casualidad que el último sea Panamá, sino que recordemos lo que sucedió en el 2008. En el 2008 se da una crisis financiera donde caen los mercados financieros. Hay una pérdida del valor de los fondos de pensiones altísima. Ahora vamos a ver más adelante los porcentajes, pero en países como Chile cayeron a proporciones astronómicas. Así que los trabajadores y los fondos de pensiones perdieron una gran cantidad de su valor. Así que evidentemente no había mucho ánimo después de eso en muchos países para privatizar, viendo que se ponían en riesgo. Bueno, eso ya se sabía desde antes de eso, ¿no? Pero era más difícil políticamente avanzar con estas reformas, dado lo que sucedió en los mercados financieros, ¿no? Y en las economías en general. Ahora, ¿qué sucedió también? 5 países de 18 a nivel global revirtieron sus privatizaciones. Es decir, de esos 30, 18 las revirtieron, renacionalizaron sus sistemas de pensiones. 5 de esos, nuevamente estamos enfocándonos en América Latina sobre todo, son Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Argentina y Bolivia. Ahora, ustedes seguramente se dan cuenta que hay una cierta similitud entre esos países, ¿no? Los países que renacionalizan sus sistemas de pensiones son los países que implementaron estrategias de desarrollo neodesarrollistas, que eso pueden ser, a los cuales algunos se refiere de distintas, a los cuales la gente se refiere de distintas formas. Algunos le llaman los gobiernos progresistas o de izquierda, pero en general ahí vemos que son esos países precisamente los que revierten sus sistemas, la privatización de sus sistemas de pensiones. Ahora, no lo hacen por capricho político, lo hacen por necesidad de su población y por el fracaso de las privatizaciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ese fracaso. Ahora, es llamativo nuevamente que son 5 son latinoamericanos, pero son 18 de esos 30 a nivel global. Así que no es solamente un fenómeno latinoamericano, hay una reversión en general de privatizaciones que fracasan, lo que a uno le deja ver que, ahora, le deja ver que no tiene ningún sentido avanzar por una trocha que ya ha demostrado ser un fracaso. Es decir, hay evidencia empírica ya de que privatizar no funciona. No es un tema de simple posicionamiento sobre la base de lo que estamos especulando va a suceder en el futuro o lo que podemos deducir va a suceder, sino que efectivamente se ha demostrado que privatizar lo que termina haciendo es llevando los sistemas de pensiones a la inestabilidad y al igual que deteriorando las pensiones de los trabajadores, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de esa evidencia, de ese fracaso, son costos administrativos y fiscales que se elevan. Es decir, el costo de administrar los sistemas de pensiones privatizados es más caro administrarlo. Cobertura y beneficios reducidos, como se habrían de esperar.
agudización de las desigualdades de género y entre sectores, es decir, tienden a golpear más a las mujeres, ahora veremos algunos ejemplos de eso, incertidumbre de ingresos por pensiones debido a riesgos en mercados de capitales, es decir, tus pensiones van a depender de lo que suceda en la bolsa de valores. Así que hay un nivel de incertidumbre tremendo ahí sobre cuál va a ser verdaderamente el rendimiento de esos fondos y a la vez que tú vas a recibir, ¿no? Y por eso se le llama sistema de beneficio indefinido, porque no tienes la menor idea que vas a recibir. A diferencia del definido, donde tú sabes cuál va a ser tu pensión, siempre y cuando tú sepas cuáles son tus salarios, ¿no? Y conflictos de intereses con los administradores de fondos. Hay conflictos de intereses donde básicamente donde al administrador de los fondos de pensiones le interesa más sus ganancias que las pensiones que tú vayas a recibir. Así que puede haber un conflicto también, ahora veremos algunos ejemplos de eso, donde los administradores de fondos terminan invirtiendo las pensiones en sus propias empresas o las usan para cubrir sus pérdidas, es decir, usando los fondos de pensiones para cubrir pérdidas o para apalancar sus propias empresas, ¿no? Bueno, en fin, lo que sucede es que los riesgos son transferidos a los trabajadores y los beneficios a los capitalistas. Este es como el resumen a grandes rasgos de lo que hacen las privatizaciones. Vamos a algunos ejemplos latinoamericanos del impacto. La cobertura, ¿no? Básicamente tu tasa de reposición, ¿no? ¿Cuánto estás recibiendo al final? ¿No? Bueno, no, disculpen. La cobertura quiere decir a qué porcentaje de los trabajadores están cubriendo los sistemas de pensiones. Y ahí vemos que en Argentina, con la privatización entre el 93 y el 2000, pasaron de un 46 a un 35% los hombres, las mujeres de un 42 a un 31%. Es decir, menos personas tenían acceso a una pensión una vez se privatizó, ¿no? Ese es un ejemplo, y claro. Beneficios, tasa de reemplazo, es decir, cuánto de tus salarios vas a recibir tú como pensionado, ¿no? En Panamá actualmente es un 60%, aunque vale la pena destacar que el problema con ese 60% es que no está indexado a la inflación. Así que la inflación va destruyendo el valor de las pensiones, a pesar de que 60% parezca alto. Y esto lo digo porque seguramente ustedes conocen a muchas personas jubiladas que empezaron con una jubilación razonable, no digo decente, razonable, para el momento en que se jubiló, pero con el paso del tiempo se volvió una miseria. Ahora vamos a ver unas cifras de eso también. Es decir, que gran parte de los pensionados en Panamá, un 43%, son pobres, y parte tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, en Bolivia es un 20%, era un 20% del salario promedio bajo el sistema privatizado. En Chile un 33% para los hombres, 25% para la mujer. Ahí vemos la brecha de género también, ¿no? Cómo la pensión de los hombres tiende a ser mayor y no se logra una redistribución que compense por estas desigualdades estructurales, ¿no? Pero ahí vemos que la tasa de reemplazo es bajísima, ¿no? Y en Panamá los cálculos iniciales, son cálculos a fin de cuentas, pero apuntan que las pensiones probablemente rondarían entre ese 20 y 30%. Es decir, cada vez se va a jubilar con entre un 20 y un 30%, y eso sin contar que también quedaría afectada por la inflación. Así que el valor de esos 20 y 30% de tu salario terminaría también destruido por la inflación. Dentro de eso, obviamente, tú no prefieres un 60% que se destruya con la inflación a un 20%, ¿no? Que no va a terminar siendo nada. Pero, en fin, género y desigualdad. En Bolivia, las mujeres recibiendo las pensiones que recibían las mujeres cayeron de un 23.7% a un 12.8% en el 2007. Así que una reducción del 50% prácticamente en la pensión que estaban recibiendo las mujeres, ¿no? Así que esto es un resultado, digamos, un resultado dramático, ¿no? Y trágico. Costo de transición. Este es otro tema que a veces se habla aquí, pero es decir, ¿cuánto le cuesta a la sociedad transitar de un modelo de beneficio definido solidario a un modelo privatizado de beneficio indefinido? El ejemplo aquí, por ejemplo, de Chile, 30 años después de la reforma, los costos de transición todavía seguían representando casi un 5% del PIB. Es decir, todo lo que el Estado tiene que pagar del fisco para compensar la transición de un sistema a otro. Este costo también es elevadísimo en Panamá y es el meollo de la discusión, por lo menos desde el punto de vista de los gremios empresariales. ¿Cómo pagar el costo de transición? ¿Cuánto le cuesta al Estado pagar por el hecho de que básicamente estás rompiendo con la solidaridad intergeneracional? La idea de que una generación paga por otra. Y el costo de eso es altísimo para el PIB. Ustedes se imaginan que hoy en día alguien plantee
que vamos a tener que pagar el 4 o 5% del PIB en la transición del sistema solidario al sistema de beneficio indefinido. Obviamente sería, sobre todo con la estrechez financiera actual y el endeudamiento creciente, sería una irracionalidad, pero algo así es lo que nos están proponiendo igual, ¿no? Ver cómo el Estado lo va a pagar. Y cuando uno dice cómo el Estado lo va a pagar, estás diciendo cómo lo van a pagar los trabajadores, básicamente, porque de ahí vienen los impuestos, en gran parte. Costos administrativos, Colombia del 2.6 pasó al 25.9% en el 2002. ¿Qué es este costo administrativo? ¿Cuánto cuesta administrar esos fondos de pensiones? ¿No? Y es altísimo. Aquí se incluyen las ganancias también, ¿no? Así que tú tienes que básicamente que hay un costo de cuánto cuesta operar un sistema de pensiones. Y es altísimo. Así que cuando el sistema es público, el costo, a pesar de que podamos decir hay corrupción, los partidos meten sus personas dentro de la caja del seguro social, etcétera, etcétera, el desgreño administrativo, todos esos tópicos que estamos acostumbrados a escuchar, pero ahí vemos el salto exponencial que se da en costos cuando se privatiza. Es decir, privatizar es mucho más caro, aún con la corrupción en el sistema que pudiera existir, y esto toma en cuenta que cuando se privatiza no es que la corrupción va a desaparecer, por cierto, va a seguir ahí, ¿no? Solo que en un sistema privatizado. Así que es más caro administrar un fondo de un sistema privatizado que uno público. Riesgo financiero, y este es un punto que es ineludible, ¿no? Argentina, crisis de 2001-2002, si algunos recordarán esa crisis o la conocerán, es una crisis dramática de protestas. El pueblo argentino pide que se vayan todos durante el gobierno de Menem, uno de los que eran los campeones del neoliberalismo en esta época, y se da esta crisis dramática donde hay una pérdida de un 44% del valor de los fondos de pensión. Es decir, se destruye casi un 50% de lo que habían ahorrado los trabajadores o lo que bajo el sistema ya privatizado. Así que se imaginarán que eso significa que las pensiones van a ser mucho menos, porque nuevamente, el sistema privatizado es básicamente un sistema de ahorro. Es como si fueras a Profuturo, hay publicidad gratuita para ellos, pero bueno, como si fueras a Profuturo y abres tu cuenta y tú depositas una cierta cantidad de dinero y el banco te dice cuánto has logrado generar a lo largo del tiempo, ¿no? Básicamente es eso. Pero si hay una crisis y se pierde el valor, no ahorraste nada, no tienes pensión. Y aquí se borró la mitad de las pensiones en Argentina antes de su renacionalización. Y en Chile, una pérdida de las AFP, que son básicamente los administradores de los fondos de pensiones, una pérdida de 60% en 2008, ¿no? O sea, 60% con la crisis financiera, aún más alta que la pérdida de los argentinos, ¿no? Así que ahí vemos que esto es un hecho dramático, ¿no? Las pérdidas que se dan. Ahora, hay otro argumento, no lo he expuesto aquí porque no lo han hecho en Panamá, así que no creo que es tan relevante, pero también argumentaban en esta época que iba a haber competencia entre proveedores, es decir, que estos administradores de fondos de pensiones iban a ser, digamos, administradores que competían unos por otros por ofrecerle mayor rentabilidad o mayores retornos a los pensionados, ¿no? Así que la idea era que esta competencia los iba a hacer ofrecerle mejores condiciones a todos los pensionados y la gente pudiera escoger en cuál quería poner su dinero de la jubilación. Pero ¿qué sucedió? Bueno, sucedió lo obvio, ¿no? Terminaron concentrándose en unas 2, 3 a lo sumo administradores de pensiones que controlaban todo y quedó siendo un sistema monopólico o oligopólico, para ser más preciso, ¿no? Así que no se dio ninguna tal competencia entre administradores de fondos privados que iban a estar asegurando mejores rendimientos por la competencia, ¿no? Eso fue una ficción que rápidamente fue desmentida por los hechos. Ok, así que ahí vemos que en el terreno la experiencia fue espantosa para América Latina y que los gobiernos progresistas, neodesarrollistas lo revirtieron con renacionalizaciones de sus sistemas de pensiones. Ahora, ¿por qué se dio esto, no? Esta es la pregunta de qué sucedió aquí, básicamente, ¿no? Esto es como decir, ¿por qué se dio este proceso de privatización, ¿no? Y yo anteriormente explicaba que había que comprender esto a partir de lo que está sucediendo en la base material de la sociedad, es decir, lo que está sucediendo en el capitalismo a nivel global. Estos hechos no se pueden explicar por sí mismos, como si fueran los antojos de dirigentes, de presidentes, etcétera. Ante lo que estábamos a los finales de la década de los 60, es una crisis de acumulación de capital, una crisis de rentabilidad. En última instancia, las crisis del capitalismo se reducen
a una crisis de rentabilidad, es decir, que los capitales no logran obtener suficientes ganancias a partir de sus inversiones. Así que no están dispuestos a invertir, no están dispuestos a contratar trabajadores y efectivamente eso conduce a un colapso de la sociedad, ¿no? Pero el factor clave ahí es rentabilidad, porque el motor del capitalismo es la rentabilidad. Así que en la medida que hay esa crisis de acumulación, uno podría decir que es una insuficiencia de plusvalía que no pueden realizar. Esto se da a finales de la década de los 60 y estalla completamente en los 70. Y esto también les ayuda a explicar, por ejemplo, ayuda a explicar más bien, por qué se dan tantas conmociones a nivel global en el 68, en el 69. Es decir, estos conflictos políticos que se dieron en Francia, en Estados Unidos, en México, en China, no son un resultado, ¿no? No son un resultado simplemente nuevamente de movimientos espontáneos en cada lugar. Son respuestas que se estaban dando ante una crisis incipiente, a una crisis que estaba dándose donde ese consenso de la posguerra empieza a romperse, ¿no? Así que esto, digamos, es importante explicar esto como una crisis de acumulación de capital. Ahora, ¿qué implica que esa sea la causa del problema? Bueno, que básicamente el imperativo es restablecer la tasa de ganancia, ¿no? Ese es el imperativo de los capitalistas alrededor del mundo. ¿Cómo logro restablecer la tasa de ganancia? Y ahí entra el neoliberalismo. A veces la gente critica el uso del término neoliberalismo. Yo no tendría problema en usar otro, porque yo creo que la palabra tampoco es necesaria, pero es la palabra que se ha generalizado para explicar esta fase en la que nos encontramos, y creo que igual es útil seguir usándola, ¿no? En la medida que es conocida en gran parte ayuda, digamos, ayuda por lo menos a caracterizar todo este momento, ¿no? Pero cuando hablamos de neoliberalismo nos referimos básicamente a esas políticas económicas, esas estrategias que implementan los estados para favorecer esa recomposición del proceso global de acumulación capitalista, de permitirle al capital tener nuevamente la rentabilidad necesaria para que pueda continuar acumulando. Porque si se detiene la acumulación, se detiene el sistema y hay un colapso generalizado. Así que básicamente, si uno ve digamos, las características del neoliberalismo, hay temas como, por ejemplo, la privatización de empresas públicas, hay temas como la flexibilización de los códigos laborales, del trabajo, hay temas como la financiarización del capital, hay temas como la reducción de todos los aranceles, de todos los obstáculos a la circulación de mercancías, es decir, darle al capital, sea como dinero, sea como mercancía, mayor posibilidad de circular libremente entre los países, ¿no? Y esto se da a la par de que hay una revolución tecnológica importante, sobre todo en los transportes, en la comunicación, que permite efectivamente que las empresas también trasladen sus fábricas a otros países, ¿no? El caso, ahí viene a colación toda la inversión de la manufactura en el sudeste asiático, por ejemplo, ¿no? En China, etcétera. Bueno, así que, digamos, pero básicamente lo que ahí está pasando no es, digamos, una novedad, que uno diga, bueno, es que el neoliberalismo es esta cosa novedosa que cambia todo que cambia todo. Lo que se está dando básicamente es la tendencia natural del capital, de su movimiento, es decir, tratar de acabar con todos los obstáculos, con todas las barreras a su circulación y acumulación. Cualquier cosa que la obstaculice. Si hay, digamos, un arancel demasiado bajo, el interés del capital es que ese arancel baje para que puedan comprar y vender con los mayores niveles de interferencia, ¿no? Es decir, que verdaderamente ese mercado mundial esté cada vez más interpenetrado, donde esos vínculos tengan cada vez menos barreras. Esto lo vemos con el tema digamos, del mercado de divisas, ¿no? Y que las monedas puedan intercambiarse unas por otras y no estén fijadas rígidamente al dólar o al oro, ¿no? Y claro, y la privatización entra ahí porque la idea es cómo lograr convertir estos bienes públicos en activos financieros, en los cuales los empresarios pueden invertir y a la vez sacar su dinero cuando sea necesario, ¿no? Así que esto, digo, la idea no es profundizar tanto en neoliberalismo, pero sí entender que es básicamente la respuesta a esa crisis de acumulación de capital que se da a finales de los 60 y los 70. Y ahí vienen las políticas que adoptan los distintos países, cómo las promueven los organismos financieros, etcétera. El neoliberalismo no es una conspiración de un grupito que se reunió en alguna oficina en algún lado, es efectivamente la respuesta a las presiones de los capitales a nivel global, ¿no? Esa ley de movimiento que básicamente termina arrasando, ¿no? O desbordando las distintas barreras que se le anteponen. Y si quieren un ejemplo de esto muy curioso, que me parece que es útil,
es el caso de comparar al presidente, el caso de Francia, el caso de Inglaterra en los 80. Uno tiende a decir hay neoliberalismo porque ganó Margaret Thatcher la elección, ¿no? Y en Estados Unidos ganó Reagan, ¿no? Y antes de eso tuvo Pinochet en Chile, ¿no? Y claro, las personas aquí juegan un papel y son importantes, pero algo clave aquí es que gana una mujer comprometida con el neoliberalismo, como efectivamente era Thatcher, pero Mitterrand en Francia, que cuando gana, venía del Partido Socialdemócrata, ¿no? Venía sí, del Partido Socialdemócrata, pero él no viene con políticas privatizadoras. Él empieza con aumentos de salario general, él empieza nacionalizando banca, es decir, él empieza nacionalizando empresas, un impuesto a las grandes fortunas. Él empieza implementando lo que pareciera ser, digamos, la serie de recomendaciones de la izquierda del momento, ¿no? En gran parte de los países. Impuestos a la riqueza, nacionalizaciones, etcétera. Esto le dura como 3 años. Y después los capitales básicamente lo agarran a capítulo y le dicen, bueno, o reviertes estas medidas o sacamos el dinero del país, y efectivamente terminan doblegando a Mitterrand, al Partido Socialista francés, y empiezan a privatizar y empiezan con las mismas políticas neoliberales como que las inglesas, básicamente, ¿no? Con sus variantes. Pero básicamente el punto ahí era que la única forma de que él se hubiera resistido hubiera sido si hubiera estado dispuesto a enfrentarse al capital, ¿no? Que hubiera implicado una ruptura política y que ya implica todas las consecuencias que hay detrás de eso, ¿no? Y claro, y después también se les impone la Unión Europea, que era una especie de unión que permite disciplinar a los países individualmente, ¿no? Para que todos adopten la misma política económica. Pero ahí viene el ejemplo de que, aunque hay que prestar atención a quiénes son las figuras, no dejarnos llevar por la idea de que es debido a que estuvo Thatcher ahí que hay neoliberalismo en el mundo hoy. Con o sin Thatcher, yo me atrevería a afirmar que fácilmente estas mismas políticas se hubieran extendido, puede que de otra forma, puede que en otros plazos, pero igual se hubieran dado, porque responden a las dinámicas del capital, ¿no? Bueno, y ahí está el experimento neoliberal chileno en Latinoamérica, y claro, que es el más, digamos, el de mayor ambición, el de mayor alcance en el continente y que sirve de alguna forma de puntero, ¿no? Y es en el 81, como ya se había indicado, que se empieza este proceso de privatización de sistemas de pensiones con Chile, ¿no? Y después siguen los demás países latinoamericanos que continúan esta misma política. Y si queremos buscar un inicio en Panamá, está en los 80 con el presidente Barletta, ¿no? En ese momento. Bueno, bueno, en fin, mantengamos el título de presidente para mantener ese debate, ¿no? Ahora vamos al caso panameño entonces, ¿no? Así que ahí simplemente se esclarece esta idea de que el neoliberalismo es una respuesta a una crisis de acumulación del capital que empieza a generar presiones sobre los distintos países para que adopten estas políticas económicas de apertura, de flexibilización, de liberalización, etcétera. Es decir, que le den rienda suelta a los capitales para moverse por todo el mundo y claro, y eso les permite también tener secuestrado a los países y a los estados, en la medida que su margen de maniobra es muy pequeña, porque los capitales pueden amenazar con irse de un país si no les gustan las políticas que esos países están implementando, ¿no? Así que se abren al capital cada vez más y a la vez quedan secuestrados por el capital, ¿no? Ahora, veamos un poco lo que sucede en la seguridad social en Panamá, en su historia básicamente, ¿no? Para llegar al presente ahí, ¿no? Aquí destacaría una secuencia, esta secuencia de Maribel Gordón, me pareció muy útil, la manera como ella lo planteó en el tiempo, que básicamente lo ve en 3 etapas, ¿no? Institucionalidad, incorporación de reivindicaciones y pérdida de derechos, ¿no? La primera etapa va del 16 al 41. En el 41 se funda oficialmente el Seguro Social, pero desde el 16 en adelante se van creando leyes especiales de pensiones para distintas fracciones de la clase trabajadora, ¿no? No es casualidad que es también a 2 años de la culminación del Canal de Panamá, en el momento en el que va emergiendo, se va formando la clase obrera en el país y empiezan también las luchas obreras, propiamente dicho, dentro del país, ¿no? Así que ahí nuevamente vemos el vínculo, ¿no? Entre lucha de clases y leyes, en este caso, que reconocen pensiones, y ya en el 41 se concreta un sistema de pensiones a nivel nacional, ¿no? Así que ese es el proceso de institucionalización de un sistema de pensiones o de seguridad social en general en el país. Incorporación de reivindicaciones del 42 al 78, es decir, pudiéramos verlo como una etapa
donde se va ampliando el reconocimiento a distintos sectores de la sociedad, se van reconociendo cada vez más derechos de la seguridad social, de las pensiones. Así que hay un periodo de ampliación, ¿no? Es decir, donde continúa la presión sobre el aparato del Estado y se logra seguir extrayendo concesiones para ir ampliando los derechos que reconoce el Seguro Social, ¿no? Y del 79 en adelante vendría una etapa de pérdida de derechos, es decir, vendrían las distintas reformas neoliberales que lo que hacen es reducir los derechos de los trabajadores a la seguridad social y a las pensiones concretamente, ¿no? Así que podemos periodizar de esta manera la historia del Seguro Social o de los cambios en la seguridad social. Y bueno, ahí podemos ver que bajo la lógica neoliberal, los cambios a la ley orgánica del Seguro Social se dan en el 86. Ahí está esta que mencionaba de la Carta de Intenciones al Banco Mundial de Nicolás Ardito Barletta, el insigne presidente neoliberal panameño, que viene del Banco Mundial. Y bueno, y se hace la primera ronda de reformas. Esa crisis del 86 es importante, ese conflicto que se da por esas reformas neoliberales para entender qué sucede después a finales de los 80 con la invasión y después en los 90, ¿no? En el 91 se dan otra serie de reformas, en el 95 y finalmente las más relevantes o las de mayor alcance, que son las del 2005, ¿no? Para básicamente concentrarme en lo esencial de la del 2005, aquí ya el profesor Jované estaría profundizando, pero lo principal es esto: se crea un subsistema mixto de beneficio indefinido de cuentas individuales, donde una parte de tus ahorros iría a una cuenta, a una parte solidaria, y la otra parte iría a una cuenta individual cuyo valorización ya depende básicamente de tu salario, de cuánto estés aportando, de su rendimiento, ¿no? Así que por eso se le llama subsistema mixto, ¿no? Porque hay un componente que se mantiene definido y hay un componente que ya es indefinido, ¿no? En la medida que depende de todos esos otros factores, ¿no? Rendimiento, etcétera. Y todos los trabajadores que vayan a ingresar al sistema de pensiones entrarían, digamos, todos los jóvenes que entrarían ya después de hecha la reforma, entrarían al nuevo sistema, el de cuentas individuales. La idea fue cerrar el paso al sistema solidario, así que no es que la gente podía ya después de eso elegir a cuál quería ir. Inicialmente le dieron la elección a la gente de elegir si quería mantenerse en el definido o irse al indefinido de cuentas individuales, pero ya después ellos cerraron eso, e incluso algunas personas en la institución me han indicado que el propio seguro manejó mal esa información, así que simplemente terminaron migrando a todo el mundo después de que de cierta edad en adelante hacia el sistema indefinido, no más allá de lo que esa persona haya decidido, ¿no? Bueno, y permite esa reforma además que un 25% de los fondos de invalidez, vejez y muerte vaya para esa inversión especulativa en las bolsas de valores, ¿no? Es decir, y ahí le establece una serie de límites a esa inversión, unos máximos de rendimiento que tenía que alcanzar, o mínimos de rendimiento más bien, ¿no? Ahí es importante, algo importante sobre esta reforma. Esta reforma no empezó como una mesa de diálogo, empezó como una propuesta del gobierno de Martín Torrijos, que se enfrentó en las calles a la protesta social, más de 30 días de protesta y huelga del movimiento social panameño. Eso obligó al gobierno a tener que abrir una mesa de diálogo. La mesa de diálogo no vino primero. Esto va a ser importante cuando hagamos el análisis de coyuntura política. El diálogo no vino primero, vino después, por la presión en las calles de la movilización popular, ¿no? El orden de los factores ahí sí altera el producto, ¿no? Sí es importante esa parte. Y bueno, y estas distintas reformas vienen a través de acuerdos con los organismos financieros internacionales y tiene ya sus inicios con las políticas neoliberales de los 80, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación de los pensionados hoy? Y con esto ya después pasaríamos al análisis político, en la situación actual, ¿no? Actualmente el 43% de los pensionados son pobres, es decir, tu pensión no te permite superar la línea de la pobreza. Así que tienes una pensión, pero eres pobre. La pensión promedio ronda por los 550, pero ya ustedes saben que los promedios esconden las desigualdades. Y esto lo vemos más adelante, ¿no? Aquí, bueno, justo abajo. Un 50% de pensiones son de 400 o menos. Así que básicamente, bueno, esos 400 están por arriba de la línea de la pobreza, pero la línea de la pobreza formal, pero para todos efectos de hecho o en la realidad, eso sigue siendo pobreza.
sobre todo si vemos el costo de la vida en Panamá, ¿no? El 1.5% cobra pensiones de 2.000 a 2.500. Así que la idea de que hay una gran cantidad de personas con pensiones elevadísimas es evidentemente sumamente falso. Esto nos deja ver una de las muchas caras de la desigualdad en Panamá, ¿no? Esta vez dentro del sistema de pensiones. Un 80% de las pensiones son menores que el salario mínimo y de los ocupados informales que cotizan son solo aproximadamente un 13%, ¿no? La mayoría de los trabajadores informales evidentemente no están en condiciones de cotizar a la caja del Seguro Social, ¿no? Hay esta ficción de que los trabajadores informales son los del gig economy, ¿no? Que son la gente que está emprendiendo, que son diseñadores gráficos o personas con altos salarios que trabajan de independientes y que son dueños de su tiempo y todo eso. Claro que hay algo de eso, ¿no? El programador, etcétera, pero eso es una minoría de esos trabajadores informales. La mayoría estamos hablando de trabajadores precarios que se dediquen, que simplemente no tienen un trabajo formal, ¿no? E incluso de los trabajadores informales dentro de las empresas formales, que son aproximadamente unos 100.000, creo que ya bajó y es unos 90.000. Faltaría ver si ahora ha subido esa cifra, probablemente ha subido durante la pandemia, que son trabajadores en empresas, pero que no tienen contratos laborales, es decir, no les reconocen derechos laborales, ¿no? Pero los tienen contratados, ¿no? Así que, y ahora, uno pudiera ver, esto es un reflejo tanto del modelo que tenemos, pero más que eso es un reflejo de la realidad del país, del reflejo de la economía del país. Es decir, que más que algo que se le puede imputar al sistema de pensiones que tenemos en Panamá en el momento, aunque hay algo de eso nuevamente, que las pensiones no estén indexadas a la inflación y que no puedan aumentar todos los años, como efectivamente lo hacen en España, por dar un ejemplo, ¿no? Las pensiones suben o incrementan en conjunto con la inflación. Se estima que las pensiones bajo el sistema de beneficio indefinido estarían entre un 20 y un 30% de tus salarios, ¿no? Los salarios que se están usando como base para hacer el cálculo, tu tasa de reemplazo. Así que pasaríamos de un 60 a un 20-30%, básicamente, ¿no? Así que básicamente la gente no se estaría pensionando, no se estaría jubilando, tendría que seguir trabajando para sobrevivir. Sería seguir trabajando hasta el día que mueras. Ahora vamos a ver un poco el tema del discurso, porque esto es parte del discurso que nos quieren vender, ¿no? Que la gente hoy en día le gusta trabajar hasta los 80, 90 años, y realmente lo dice alguien que tiene un trabajo bastante cómodo de oficina, con poco desgaste físico, y que con mayor facilidad puede seguir trabajando, ¿no? Pero es evidente de que esa no es la realidad de la mayoría de los trabajadores, ¿no? Que tienen un desgaste físico, emocional, mucho antes de llegar a esos 80, 70 años, ¿no? Ok, así que, ahora, haciendo un paso ahora a la abstracción para ver cuáles son los argumentos detrás de los defensores o los promotores de las reformas neoliberales de los sistemas de pensiones, ¿no? Ellos se basan en una especie de individualismo metodológico, ¿no? Esta idea de que de los individuos y no existe la sociedad más que como la agregación de individuos. No es que no haya sociedad, es que la sociedad es una suma de individuos, ¿no? No de relaciones sociales. Y hay un dato clave, que ellos extrapolan las relaciones de propiedad capitalista al ser humano. ¿Qué significa esto? Que el propietario privado capitalista de medios de producción, del empresario, tiene como finalidad maximizar sus ganancias. Eso es cierto, él está maximizando pues utilidad, si lo queremos ver en ese sentido. Pero lo que desde estas posiciones de liberalismo, de la economía, de la política, porque este individualismo metodológico aplica a cualquier disciplina, básicamente, ¿no? Pero la idea es que básicamente toman el interés de la empresa capitalista y se la extrapolan a todas las personas. Así que asumen que todas las personas son como si fueran pequeñas empresas que están maximizando utilidad, ¿no? Así que la idea es que que la sociedad es un conjunto de individuos que están maximizando utilidad como si eso fueran ganancias de las empresas, ¿no? Básicamente naturalizando esas relaciones de propiedad, ¿no? Y claro, y una visión como esta niega la existencia de las clases sociales y por ende la lucha de clases. Así que todo lo que se ha explicado hasta aquí por el momento de que este es básicamente un tema de lucha de clases desaparece. Y se vuelve un problema de qué, de cuánto tú vas a trabajar durante tu vida para que puedas obtener una pensión y que ese es un tema que corresponde a cada uno, que a cada uno le toca cuidarse por sí mismo y no estar cargando con el resto de la sociedad y que cada uno
dependiendo de cuánto trabajó cada uno, cuánto quiere uno trabajar, es que uno va a recibir una pensión a cambio, ¿no? Esta idea básicamente de que no es un tema de clases, de las pensiones de la clase trabajadora, sino de las pensiones de tal persona, de esta persona y de esta otra persona y ya, ¿no? Eso es lo que implica borrar esa dimensión de clase que es central, porque sin eso esto no tiene ningún sentido. Es decir, el debate por la seguridad social no tiene ningún sentido. Ahora, si quieren ver incluso cómo en la realidad se expresa el hecho de que es un tema de clase, solo vean la composición de las mesas de diálogo, ¿no? No la distribución desigual de los puestos ni nada de esto. Vean cómo se convoca a los sectores de los gremios empresariales, de los gremios de los trabajadores. Es decir, es un reconocimiento del hecho de que son gremios que representan intereses distintos y no pueden ignorar eso a la hora de convocarlos a procesos, ¿no? de discusión o de diálogo, ¿no? Bueno, la premisa discursiva que usan es la inviabilidad de los sistemas públicos de pensiones debido al envejecimiento de la población y la transición demográfica. Este es el argumento básico que hacen. Y lo que dicen es, hay un incremento de la expectativa de vida, ¿no? La gente está viviendo más, hay una desproporción entre trabajadores cotizantes y pensionados y hay un aumento de la tasa de dependencia. Es decir, hay un aumento de cuántos trabajadores, de cuántos trabajadores están sosteniendo a cada pensionado, ¿no? Básicamente. Y la idea es que esa tasa, pues, que la desproporción entre esos trabajadores cotizantes y pensionados va aumentando, ¿no? Así que cada vez son menos, son más pensionados y menos trabajadores. Y esto conduce, según ellos, a la crisis y colapso del sistema de pensiones. Y la propuesta de ellos es, bueno, hay que privatizar los sistemas de pensiones, cuentas individuales de beneficio indefinido junto a reformas paramétricas. ¿Y por qué? Porque un sistema de cuentas individuales no puede quebrar, ¿no? No quiebra, pero eso no implica que la persona va a recibir una pensión. Aunque nadie reciba una pensión, el sistema no quiebra, porque a fin de cuentas, lo único que implica ese sistema es que te va a pagar en función del rendimiento de tus ahorros. Si no lograste ahorrar mucho, el rendimiento es nulo, eso no le importa al sistema, no quiebra, porque no tiene ningún tipo de compromiso con darte una pensión de algún nivel mínimo, por lo menos, ¿no? Así que por eso uno pudiera incluso decir que privatizar es destruir los sistemas de pensiones. Es decir, un sistema privatizado de pensión ya no es un sistema de pensión. Es una especie de esquema de ahorro para la especulación, etcétera. Pero el sistema de pensiones no es ya. El argumento de si es un Ponzi scheme no lo abordé aquí porque honestamente es un argumento sin mayor base, ¿no? Es un argumento bastante burdo, así que no creo que tiene mayor sentido, ¿no? Es obvio de que estamos hablando de cómo se redistribuyen los recursos dentro de la sociedad. Si hay algún tipo de estafa aquí, es la estafa que se da en la privatización, de que la única parte que es un ingreso definido es el de las comisiones que se les paga a los administradores de los fondos. Esa es la única parte definida. Es decir, que se establece, te vamos a pagar 30% sin importar el rendimiento de esos fondos en las bolsas, en el mercado de valores. Pero la pensión de los trabajadores, esa parte sí es indefinida, ¿no? Y ahí está la estafa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la privatización? Extender edad de jubilación es una involución, ¿no? Esto niega las posibilidades abiertas por el progreso productivo y técnico para el desarrollo económico y social. ¿Cómo se traduce eso? Algo obvio. En la medida de que hay un mayor desarrollo de las sociedades, uno pensaría que lo lógico es que la gente puede trabajar cada vez menos. Pero obviamente dentro de las relaciones de producción capitalista no es el caso. Pero es una involución decir que la respuesta al problema de las pensiones es obligar a la gente a trabajar todavía más horas, lo que choca con esa idea del progreso productivo y técnico que se está viendo, ¿no? Es decir, es una irracionalidad, pero que es perfectamente racional a la lógica de rentabilidad del capital, ¿no? Reducir beneficios a pensionados es no solo socialmente regresivo, sino contrario a la larga de los propios intereses del capital, ¿no? O sea, está reduciendo la demanda agregada. Tienes básicamente gente que no va a tener una pensión, no va a tener capacidad de consumo alguno, ¿no? Reduce el componente diferido salarial. Es decir, esta idea de que se redistribuye, ese salario diferido se redistribuye hacia el capital financiero. Porque la parte que tú estás ahorrando como pensión, en vez de regresar a ti como tu jubilación, ahora se va al capital financiero, con el cual ellos pueden invertirlo y generar ganancias sobre él. Así que de alguna forma es una apropiación de una parte de tu salario por una vía indirecta. No te lo puedes quitar en la empresa, pero te lo quito a través del sistema de jubilación, ¿no? A ver,
y ruptura de la solidaridad intergeneracional, ¿no? Este es un punto que Jované va a recalcar de una manera bastante firme, cómo se rompe esa cadena, ¿no? Y esa exposición a riesgos de volatilidad de los mercados, mayor presión sobre el Estado para compensar esta incertidumbre y estas pensiones reducidas, y eso implica presión sobre la base impositiva. A ver, ¿qué sucede si las personas, los trabajadores no van a poder pensionarse? Creo que es bastante obvio, ¿no? ¿Qué va a pasar? El Estado va a tener que idear algún tipo de programa social para compensar eso, cosa que ya existe, 120 a los 65. 120 a los 65 existe porque nuestros sistemas de pensiones no han logrado cubrir las necesidades de los trabajadores en general, ¿no? Es decir, esos programas existen debido a las limitaciones de la economía y de la política social, ¿no? Y esto aumentaría, lo que aumentaría la presión sobre el Estado y por ende la necesidad de recaudar cada vez más impuestos, lo que le recae nuevamente sobre los propios trabajadores, ¿no? Ok, vamos a la coyuntura, ¿no? Vamos a la coyuntura. Sé bien cómo estoy del tiempo, pero bueno, vamos a la coyuntura. ¿Qué está pasando en la actualidad, no? Para entender la coyuntura hay que entender la correlación entre las clases sociales y dentro de las clases, claro, las distintas fracciones, capas de clases que hay. Pero esto es importante porque viéndolo desde el enfoque de clase es clave para entender qué está sucediendo en una crisis, ¿no? Nos encontramos en una crisis, ¿no? Y creo que eso es claro y obvio para cualquier persona en Panamá. Al igual que hubo una crisis global en los 70, hay una crisis ahora mismo en el 2020. Ahora, por un lado, una crisis de acumulación de capital, cosa que ya explicamos anteriormente, pero que esa crisis no empieza con el COVID-19. Tampoco empieza en Panamá con el COVID-19. Ya en un informe del Banco Mundial de enero del 19 apuntaba a los nubarrones oscuros en el horizonte. Es decir, que la economía mundial no se dirigía a un buen sitio, en particular las economías latinoamericanas, ¿no? Así que incluso no se logró una recuperación plena de la crisis del 2008. Así que de alguna forma esa crisis del 2008 se convirtió en una crisis crónica, una crisis que se perpetúa en el tiempo, ¿no? Otro elemento ya para comprender el caso latinoamericano es el fin del boom de los commodities, ¿no? En Latinoamérica. Así que Latinoamérica en general enfrentó un problema que vino a hacer que gran parte de esas tasas de crecimiento altas que sostenían los países del continente tras el siglo XXI tenía que ver con ese auge de las materias primas, ¿no? En particular por la demanda china, el alto crecimiento chino que generó una mayor demanda de commodities que benefició de manera particular a los países latinoamericanos, incluyendo a Panamá, ¿no? De manera distinta porque no somos en gran parte un país exportador de commodities, con excepción ahora del cobre, que tampoco no nos está beneficiando absolutamente en nada, y el costo ambiental y social es elevadísimo, ¿no? Pero bueno, y yendo a lo más concreto, hay un agotamiento del patrón de acumulación en Panamá, de su modelo de desarrollo, como se tiende a decir, ¿no? Y esto es pre-COVID-19 y lo podemos ver con el fin de ese auge que se da sobre todo por la ampliación del canal de Panamá y que esa plataforma de servicios financieros, legales, comerciales, son los que se basó la prosperidad panameña, que después podían reinvertir en la especulación, con la tierra, con las bienes raíces. Todo eso empieza a agotarse. Y es muy claro hacia el 19. En el 19, por ejemplo, la construcción estaba completamente estancada. Y eso que refleja que efectivamente ya había acabado ese ciclo que se basaba mucho en la capacidad de atraer capitales al país, ¿no? Quedan 10 minutos de presentación. Ok, perfecto. Vamos a entonces aterrizar ya en la parte. Así que, y viene la crisis sanitaria del COVID-19 y esa crisis sanitaria lo que hace es agravar aún más la situación de ese agotamiento del modelo en Panamá, ¿no? Así que entramos en la crisis que tenemos actualmente en el 2020-2021. A ver, ok. Consecuencias de clase de la crisis, es decir, cómo afectan a las distintas clases. Consecuencias sobre la clase obrera. ¿Qué sucede en las crisis? Hay un aumento del ejército de reserva industrial, es decir, desempleo, ¿no? Para explicar la cosa. Hay una sobrepoblación relativa de trabajadores, o sea, es relativo a las necesidades del capital. ¿Sí? No está dispuesto a emplearlos porque no puede hacerlo de una forma que le sea rentable. Eso implica que se desvaloriza la fuerza de trabajo, es decir, baja el valor o el salario que se le va a pagar a los trabajadores. Esto disminuye el poder de negociación de la clase obrera y se va aumentando el grado de explotación. En pocas palabras,
disminuyen los salarios, aumentan las horas de trabajo y ponen a los trabajadores a competir entre sí por cada vez peores condiciones de trabajo. Esto debilita a las clases trabajadoras en general en sus luchas sociales y políticas, ¿no? Una cita de Marx que alude a esto del discurso del libre cambio, que la competencia entre los obreros crece y la retribución al trabajo baja y el trabajo aumenta también para los pocos que mantienen su trabajo, ¿no? El ejército activo en comparación con el ejército pasivo, los que no logran conseguir trabajo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para la clase capitalista? Agudizamiento de la pugna interburguesa. Hay una disminución del plusvalor que hay a repartir. Así que, ¿quién se lo va a quedar? Bueno, se lo van a quedar los capitales más poderosos, más grandes, con mayor capacidad de apropiárselo, los más competitivos, uno puede verlo así, ¿no? Hay una desvalorización y destrucción de capitales menos competitivos, expropiación de los capitales pequeños y medianos, esos capitalistas pequeños y medianos que están quebrando y que cualquiera bienes que les quedaban están siendo comprados por los grandes. Esta es una tendencia general que se da en las crisis, ¿no? Hay una cita del tomo 3 del Capital que habla un poco de este tema, no la voy a leer por cuestión de tiempo, pero ahí la pueden ver, donde básicamente esta cofradía de la clase capitalista se rompe y se rompe esa hermandad de clase porque se da una competencia acérrima por ese plusvalor reducido que queda en la sociedad. Es decir, el producto, el excedente se reduce en la sociedad o se mantiene estancado, no crece, y por ende crece la competencia entre capitales para ver quién se lo queda, ¿no? Competencia por el mercado, competencia por las ganancias, etcétera, ¿no? Y la competencia se convierte a partir de ahí en una lucha entre hermanos enemigos, por así decirlo. Siguen siendo hermanos, pero son hermanos que ahora se están peleando, como quien dice la herencia, ¿no? La herencia, y entran en estas relaciones de antagonismo, ¿no? Ok. Así que, ¿qué hacen las crisis? Dividen a las clases a lo interno. Hay una división a lo interno de las clases. Por el lado de la clase obrera, por supervivencia, por los pocos puestos de trabajo que hay, por salarios cada vez peores, dificulta la unidad. Y en la clase capitalista, la competencia entre ellos por las ganancias, por el valor. Ahora, ¿cómo se ve esto políticamente? Una crisis del régimen político. Una crisis del régimen político significa no del Estado en sí, sino del régimen, de la forma como se ha organizado el poder y la relación entre las distintas clases en la sociedad. Así que diríamos que el régimen de partidos políticos en Panamá está en crisis. La forma como se han alternado y cómo han ejercido el poder. Es una crisis del régimen, más que crisis de gobierno. Una crisis del gobierno sería que es una crisis de Nito Cortizo. Esta es una crisis en general de régimen, es decir, sin importar si es Nito, si es Varela, si es Martinelli, si es Martín, etcétera, están en crisis y la sociedad está cuestionando la manera como han gobernado históricamente. Así hay un cuestionamiento al régimen. Ahora, esa crisis del régimen tiene que ver con cambios materiales en la sociedad y en el mundo que han rebasado la capacidad del Estado, en la forma como está organizada en ese régimen para responder a ellas. Es decir, el Estado pierde la capacidad de intervenir para solucionar los conflictos porque ese Estado y su organización ya no corresponde a la realidad de la sociedad. Algunos ejemplos de esto a nivel nacional. La pugna entre los Mota, los Wackett y Martinelli, distintas fracciones que están peleándose por el modelo de negocios que hay en el país. Esto lo podemos ver entre los sectores que quieren reformar la plataforma de servicios porque están dispuestos a hacer negocios, digamos, de manera más transparente, porque son capitales más desarrollados, etcétera, y los que prefieren seguir manejando los negocios en las sombras, en la oscuridad, es decir, todo lo que está vinculado al contrabando, al narcotráfico, etcétera, ¿no? Es decir, son distintos, son usuarios distintos de la plataforma de servicios que quieren atraer distintos tipos de capitales, ¿no? Así que hay un choque entre esos distintos sectores y esto lo podemos ver incluso a través de sus medios de comunicación, etcétera. Ahora, esto tiene expresiones a nivel internacional. El caso de los Panama Papers y las listas grises ha sido una forma de presionar a esa plataforma de servicios y de favorecer a una parte de esas fracciones del capital de la burguesía que están en disputa dentro del país. Y claro, y la disputa entre China y Estados Unidos y el intento estadounidense por congelar la influencia china y las inversiones chinas dentro del país, dentro de esa pugna por el mercado mundial entre China y Estados Unidos, ¿no? Así que Panamá también queda atrapado dentro de esa disputa, ¿no? Ahora, y en esencia esa crisis del régimen corresponde con una debilidad del Estado panameño para responder a los conflictos. Por su propia corrupción hay una disfuncionalidad, aunque quiera responder a las crisis, no puede, no tiene la capacidad de hacerlo, y también lo ven algo muy importante, la incapacidad creciente del Estado panameño para generar consensos.
lo que antes podía hacer hace muy pocas décadas, ya no tiene la capacidad de hacerlo. No tiene la capacidad de conciliar esos intereses antagónicos que hay a lo interno del Estado, a lo interno de los partidos. Es decir, esas disputas interburguesas se han agudizado a tal punto de que tenemos un Estado y por ende un gobierno demasiado débil para generar esos consensos. El hecho de que no haya podido avanzar siquiera una propuesta para reforma al Seguro Social, el gobierno no ha puesto una propuesta. Simplemente lo ha dejado en manos de una especie de diálogo a esperas de que algo de ahí salga positivo, eso legitime. Igual con las reformas a la Constitución del 2019. Es decir, tenemos un gobierno a tal punto débil que no tiene la capacidad de proponer por sí mismo, de tomar iniciativa, etcétera, porque no tiene el control suficiente sobre los sectores. Incluso aquellos sectores más allegados a los gobiernos de turnos de organizaciones de trabajadores, etcétera, en esta ocasión también han roto con esos consensos. Es decir, no ha tenido incluso la capacidad de cooptar a distintos sectores, ¿no? Así que podemos verlo por ahí. Y esto también tiene por consecuencia esa dependencia cada vez mayor de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos entrando como el baluarte, como la última línea de defensa, digamos, a la hora de tratar de generar algún tipo de consenso. Ok, así que la crisis genera división a lo interno de las clases, pero la naturaleza de la salida de la crisis depende de la unidad de las clases, es decir, la capacidad de cada clase de unirse para luchar por un proyecto político y romper con la división que genera la crisis. Ahora, para la clase capitalista esto responde a su interés común de tener los avances de los trabajadores y restaurar la rentabilidad. Eso la mueve a tratar de unificarse a pesar de que la crisis la está dividiendo. La clase obrera, ante ese aumento de la precariedad, eso le da una mayor conciencia porque hay una mayor visibilización de su posición social. La gente se da cuenta que son personas despojadas completamente de cualquier medio de vida. Es decir, que depende completamente de su trabajo y de ingresos. La gente se da cuenta que pertenece a la clase trabajadora, de su posición social en medio de una crisis de este tipo, ¿no? Y se rompen para algunos sectores las ilusiones de qué lugar ocupaban dentro de la sociedad. Y esto genera proyectos políticos antagónicos y eso también juega un papel en torno al seguro social. Así que básicamente entramos en una disyuntiva entre un consenso hegemónico impuesto desde arriba por la violencia estatal en torno al proyecto, aquí concretamente en torno a qué tipo de reforma del seguro social, o un consenso contrahegemónico conquistado desde abajo por la movilización social. El consenso va a depender de quién tenga más fuerza, es decir, esa correlación de fuerzas entre las clases es lo que va a llevarnos al desenlace. Y de punto de partida, efectivamente, hay que tomar ese punto, esa división y debilitamiento que genera la crisis en la clase trabajadora, pero a la vez que se visibilizan los vínculos entre ellas y eso le puede dar la fuerza también para movilizar el descontento, ¿no? Pero eso depende ya de su capacidad de organización, ¿no? Nuestra capacidad de organización. Así que esto es pensar el sistema de pensiones dentro de la lucha de clases, en la salida de la crisis, la necesidad de esa unidad y a partir de ahí de esos proyectos contrapuestos. Es decir, no hay diálogo posible de consenso de todos. La idea de consenso implica el consenso de quién, de cuál clase, el consenso que favorece la idea de que el seguro social o la pensión es una mercancía o la idea de que va a luchar para que sea un derecho y que se mantenga un sistema solidario y que podamos mejorar el sistema solidario que existía, ¿no? Así que es una pugna entre un sistema redistributivo progresivo para garantizar condiciones de vida digna para los adultos mayores entre la clase trabajadora o un esquema regresivo para capitalizar y especular con los ingresos de los trabajadores en beneficio de la clase capitalista. Es decir, ¿cómo se va a distribuir ese producto del trabajo? ¿Se va a distribuir como un ahorro con el cual ellos van a especular en los mercados de valores o se va a distribuir como una pensión de vejez digna que le garantice condiciones de vida decentes a las personas, ¿no? Y lo decisivo, a fin de cuentas, y lo decisivo siempre en la lucha de clases, es la conciencia, la organización y movilización de la clase trabajadora para conquistar una transformación del seguro social que sea para beneficio de las grandes mayorías. Bueno, ese sería el último slide. Muchas gracias. Y cualquier pregunta, ¿no? a la orden y a la disposición. Muchísimas gracias, profesor, por su intervención. Verdaderamente un análisis sumamente amplio, sumamente extenso. Me agrada que logró inmiscuir en distintos temas, distintos ángulos de la problemática, desde los temas históricos como los orígenes de la pensión, qué es la pensión, cómo fue en realidad una victoria de las luchas sociales de los trabajadores. Un ejemplo también que me llega a la mente de victorias de los trabajadores en la lucha social ha sido, por supuesto,
el cambio de la jornada laboral, que históricamente durante la industrialización era abusiva en comparación a lo que hay hoy en día. También el tema de las coyunturas, como el neoliberalismo, esta idea, este modelo económico que se ha impulsado por distintos movimientos, distintos países y distintas figuras a lo largo de la historia, y cómo nos ha afectado también a nosotros en Panamá mediante la presencia, por supuesto, del presidente Ardito Barleta. Eh, y bueno, nada más quería recalcar eso, ¿no? Ha sido un análisis sumamente amplio. A todos los invitados, muchas gracias por habernos acompañado. Ahorita mismo vamos a empezar la sección de preguntas y respuestas. Las preguntas que tengan, por favor, las escriben en el chat o, sí, claro, las escriben en el chat y les vamos a dar la oportunidad de abrir el micrófono, abrir las cámaras para que hagan la pregunta directamente. Y bueno, anímense, de verdad, no tengan pena, no tengan temor, inclusive si es una pregunta sobre una palabra, por ejemplo, un término que escucharon que no están muy seguros de lo que significa, adelante, por favor, hagan las preguntas, que para eso estamos, para eso fue la idea del taller, es precisamente que como jóvenes tenemos que informarnos sobre estos temas, tenemos que aprender sobre estos temas, ya que genuinamente nos afecta a todos, genuinamente es un tema de gran importancia, en especial en la actualidad, que se está llevando a cabo este mal llamado diálogo, carente de consenso. Pero sí, los invito a todos a que se animen a hacer sus preguntas. Eh, Veamos. A ver, nos hace una pregunta Javier Betancourt. Dice lo siguiente. A ver si le podemos abrir la cámara. Veamos. Bueno, hay un problemita con la cámara, pero no pasa nada. Javier Betancourt nos pregunta lo siguiente. Buenas tardes. ¿Cuáles serían las medidas alternas para salvar la caja de seguro social que no sean las propuestas como paramétricas, etcétera? Es lo que nos dice aquí el compañero. Gracias por la pregunta, Javier. Profesor, adelante. Tiene la palabra. Sí, hay varias propuestas. Voy a avanzar, digamos, las ideas generales, que seguramente el profesor Jované ampliará mañana, pero eh, la primera de ellas, y la clave, es el retorno a un sistema plenamente solidario. Hay cálculos, ahora mismo, por ejemplo, es claro de que hay un déficit en la caja del Seguro Social, sobre todo en el sistema de beneficio definido. Y esto es básicamente porque se rompió la solidaridad intergeneracional, es decir, no están entrando más aportes para los pensionados actuales del sistema. Y un retorno al sistema solidario, es decir, tomar todas las contribuciones que se están haciendo al sistema de cuentas individuales y llevarlas al sistema solidario y volver a toda la caja del Seguro Social un sistema de beneficio definido. Es decir, romper con la idea de dos subsistemas y que sea un solo sistema. Hay distintos cálculos o estimaciones más bien que indican que eso le daría al Seguro Social un plazo de tiempo de vida hasta el 2040, por ejemplo, es uno de los estimados, ¿no? Ahora, más allá del estimado preciso, si es el 2040, si es el 2050, etcétera, cualquier crisis inmediata por la que vaya a pasar la caja del Seguro Social se soluciona ahora mismo si retornamos a un sistema completamente solidario y eliminamos las cuentas individuales. Esto es lo que básicamente hicieron esos países que indiqué que renacionalizaron su seguro social, es decir, acabaron con los sistemas de cuentas individuales y retornaron a un sistema público. Claro, hay distinciones entre esos sistemas, ¿no? Algunos mantienen algún tipo de opción voluntaria por encima del ahorrado, etcétera, pero básicamente la medida más importante tiene que ver con el retorno al sistema solidario. Ahora, eso no soluciona todos los problemas del seguro social. Todavía queda el problema que he mencionado de que tu pensión no está indexada a la inflación, ¿no? Así que uno de los temas sería cómo logramos esa indexación de las pensiones a la inflación para que el dinero que tú estás recibiendo no se vaya desvalorizando con el paso del tiempo, ¿no? Pero el primer paso y el más importante sería romper con la idea de dos sistemas. Y ellos tratan de evitar de que esa sea una opción que se discuta. Si uno ve, los actuarios, por ejemplo, dieron una lista de opciones, dieron unas 8 opciones, ¿no? Y son distintas combinaciones de aumento de la cuota, de la densidad, de la cantidad de cuotas, etcétera. Es decir,
así llamadas medidas paramétricas, ¿no? Y la idea es que una distinta combinación de estas medidas paramétricas le daría un mayor tiempo de vida a la Caja del Seguro Social. Pero básicamente ellos están asumiendo que tenemos que aceptar las consecuencias de esa reforma del 2005, donde se dividió la caja y se le saboteó. Es decir, la reforma 51, la ley 51 del 2005 fue un sabotaje a la Caja del Seguro Social. Así que tocaría eso, ¿no? Incluso hay algunos sectores que han estado proponiendo que el sistema de cuentas individuales de beneficio indefinido le preste dinero al de beneficio definido. Pero eso es un sinsentido. ¿Por qué le va a prestar? ¿No? Cuando simplemente lo que puede hacerse es que en vez de generar, de hacer esta operación financiera ficticia, que simplemente se agrupen los dineros en un fondo común. ¿Y por qué esta idea del fondo común? Porque la idea es que todos estamos contribuyendo y todos nos estamos beneficiando. Esa es la lógica detrás de un sistema de pensiones público, ¿no? La contribución y el beneficio generalizado entre los asalariados, entre los trabajadores, ¿no? Ahora, hay otras medidas importantes que complementan esta, que son, como son, por ejemplo, aumentar la rentabilidad de las inversiones invirtiendo dentro del país en sus sectores productivos. Por decir algo, la Caja del Seguro Social tenía en el pasado un programa de préstamos de hipotecas para trabajadores, es decir, que la Caja del Seguro Social esté básicamente financiando la compra de viviendas por los trabajadores en el país, o también que pueda invertir en proyectos estatales de infraestructura. La Caja del Seguro Social podía perfectamente bien prestar dinero para la ampliación del canal, podía perfectamente bien prestar dinero para la construcción de carreteras, es decir, para estos distintos proyectos de inversión pública que se han hecho dentro del país, ¿no? La construcción del puerto de cruceros, etcétera, ¿no? Y la mayoría de estos proyectos, en la medida que son proyectos del Estado, tienen un retorno casi garantizado, ¿no? Así que fácilmente será una manera como el Seguro Social podía invertir. Y puede hacerlo también en distintos tipos de inversiones productivas ya industriales, tecnológicas que se dan dentro del país, ¿no? Así que sería que la Caja del Seguro Social trate de aumentar el rendimiento, pero no invirtiendo en las bolsas de valores, sino invirtiendo dentro del propio país en sus sectores productivos, ¿no? Otra, claro, ya tiene que ver con la reforma política y tiene que ver con en qué medida puede democratizarse la propia junta directiva de la Caja del Seguro Social. Esta sigue estando controlada básicamente por el Ejecutivo y la presencia de trabajadores en la junta directiva es minoritaria, su capacidad de incidir sobre el resultado. Así que haya una junta directiva con que pueda responder a los ciudadanos, a los asegurados, al pueblo, a los trabajadores, ayudaría a que haya mayor transparencia, mayor capacidad de fiscalización de la caja del Seguro Social, ¿no? Así que, pero si tuviéramos que resumir, ¿no? Uno puede decir básicamente retorno al sistema solidario, inversión de los fondos del Seguro Social en activos productivos y estratégicos del país, canal, puertos, etcétera, y a la vez una reforma política que abra la caja del Seguro Social a la participación y control del pueblo y los trabajadores. Muchas gracias, profesor. Aquí tenemos una pregunta de Riz Yangues que dice, ¿qué tiene que pasar para que los empresarios paguen los impuestos que le deben a la Caja de Seguro Social? Muy buena pregunta. Panamá es un país que estamos pasando por una crisis en temas de evasión fiscal, que creo que evidentemente también ha afectado a la Caja. Eh, ¿Qué opina usted, profesor? ¿Qué tiene que pasar para que los empresarios paguen los impuestos de la Caja? Sí, hay un tema importante, ¿no? Que es la evasión del pago de la cuota obrero patronal por parte de las empresas. El que hace el pago es la empresa y muchas veces efectivamente se da el caso del impago o, digamos, muchas veces simplemente como una forma de fraude que se le hace a los trabajadores. Es decir, se apropian ilegalmente de la contribución del trabajador y este se da cuenta muchos años después que efectivamente las empresas lo han estado defraudando. Y ese es un problema que se ve en el pago de la cuota obrero patronal y en el pago de impuestos en general. Hay un cálculo del 2016, por ejemplo, donde digamos, la tasa la tasa de pago de impuestos en Panamá o básicamente de evasión de impuestos en Panamá rondaba el 70%, ¿no?
Y eso fluctúa, ¿no? Ha fluctuado entre 60 y 70%, pero el punto clave ahí básicamente es que en Panamá los empresarios pagan muy pocos impuestos y evaden mucho los impuestos, ¿no? Más allá de lo que se exonera legalmente. Panamá, por ejemplo, tiene el nivel de presión fiscal de Panamá es aproximadamente en un 11-12%, que es de los más bajos de la región. Es decir, el Estado panameño no se mantiene sobre la base de impuestos, básicamente. Ahí viene la alta dependencia sobre el canal, la alta dependencia sobre el endeudamiento. Y esto tiene que ver también con la plataforma de servicios. Panamá trae capitales al país mediante una plataforma de servicios cuya finalidad es básicamente que el propietario de esos fondos pueda evadir el pago de impuestos en sus países y en Panamá también, ¿no? Que se fundamenta en las sociedades anónimas, en el sistema bancario, en la inversión en la tierra, etcétera, ¿no? Es decir, que el país ha diseñado su modelo de negocios o su modelo de país, si lo queremos ver así, a través de la evasión y la opacidad. ¿Cómo atraer capitales permitiéndoles evadir el pago de impuestos, incluyendo los nacionales? Así que si uno va digamos, al origen del problema, hay que ir hacia el replanteamiento de esa plataforma o su desmantelamiento para reemplazarla por un auténtico modelo de patrón de desarrollo, ¿no? Eh, pero si vamos concretamente aquí, uno pudiera pensar, claro, si existiera voluntad política dentro de la Caja del Seguro Social, dentro de sus administradores, estos pudieran perseguir penalmente, cosa que tienen la potestad para eso, perseguir penalmente a los evasores para que paguen su cuota y sean castigados como debe ser, ¿no? Porque efectivamente estamos ante un delito penal, ¿no? Que es la evasión de las cuotas. Pero efectivamente, eso ayudaría a la situación de la Caja del Seguro Social. Faltó mencionarlo en la primera pregunta como una de las medidas. Perseguir la evasión, tratar de detenerla, pero ahí habría que reconocer algo, que eso tiene que ver también con la forma como el país se ha organizado en torno a esta plataforma de servicios para la evasión de impuestos, ¿no? O simplemente para mover dineros libre del control del Estado u otros estados. Así que en primera instancia, faltaría voluntad política de parte de los administradores, pero también faltaría una transformación del modelo económico en Panamá o de su patrón de desarrollo, acabando con esta plataforma si queremos ir a la raíz del problema, ¿no? Gracias, Riz, por la pregunta. Buenísima. Javier tiene otra pregunta. A ver, nos dice, ¿cree usted que hay que reestructurar totalmente la junta directiva de la caja? ¿De qué forma y quiénes deben estar en ella? Lo interesante, ¿no? El tema de la junta directiva, quiénes están representados en la junta de la caja. Tienen que estar representados los beneficiarios de la caja. ¿Quiénes son los beneficiarios de la caja? Los trabajadores y los asegurados, ¿no? En primer término, ¿no? Y claro, los trabajadores y asegurados terminan siendo los mismos, ¿no? En gran parte. Pero la junta directiva debe representar mayoritariamente a los trabajadores, a los asegurados, en menor medida a los propios administrativos y trabajadores de la salud, pero tienen que estar representados, pero nuevamente ellos son los que operan el sistema, pero no son necesariamente los beneficiarios del mismo, ¿no? Pero tendrían que estar presentes ellos y en forma muy minoritaria, o siquiera plantearía preguntarse que si tuvieran algún tipo de papel ahí, ya estarían incluso sectores vinculados al Estado u otros sectores de la sociedad, ¿no? Pero principalmente yo diría que la junta directiva tiene que estar dominada por trabajadores asegurados y también tienen que estar presentes los administrativos y los trabajadores de la salud, pero ellos, nuevamente, estos dos últimos dentro Ahora, ellos tienen actualmente representación dentro de la junta directiva, pero el tema es que no es mayoritaria. Así que la clave es que sea mayoritaria y que las discusiones que se dan dentro de esa junta directiva sean igualmente de carácter público. Es decir, que haya la posibilidad de que la sociedad pueda fiscalizar lo que está sucediendo en la junta directiva para asegurar que los representantes estén respondiendo al pueblo y a los trabajadores. Y eso implica la posibilidad, por ejemplo, de que exista revocatoria del mandato de quienes están en la junta directiva, ¿no? Y no se perpetúen en el cargo, lo que permite que sean cooptados por el poder político o económico. Claro, sería importante tener, ¿no? La posibilidad de la revocatoria del mandato. Pienso que es una medida para fiscalizar, para mediar bien, que no se concentre demasiado pues, el control de la institución en solamente un sector de la población. Y muy buena la pregunta.
Naresh también tiene otra pregunta. A ver. Ah, gracias por la pregunta. Dice, ¿podría resumir el término neoliberalismo? Y básicamente, hay distintas definiciones de este término, ¿no? Pero yo me iría simplemente por plantearlo como una estrategia para eliminar todas las barreras a la acumulación del capital dentro de los estados, ¿no? Que es toda esta estrategia de liberalización del comercio, de privatización, de flexibilización del trabajo. Es decir, que todo aquello que le permita a los capitales ir de un país a otro, invertir y mover esos dineros con igual facilidad. Que no hayan barreras por parte del Estado, digamos, que no existan controles de capitales, de cuánto dinero puedes sacar de un país en un momento determinado, que no existan barreras arancelarias altas a la importación, a la exportación, que no existan códigos de trabajo fuertes que restrinjan los salarios o las condiciones laborales. Un paréntesis, como ha sido difícil reformar los códigos de trabajo en los distintos países o a la medida que exige el capital, lo que han creado o han proliferado son las zonas económicas especiales, que hay muchas en Panamá. Y en las zonas económicas especiales no están vigentes los códigos laborales, sino que básicamente las transnacionales aplican su política laboral como ellos decidan. Así que esa ha sido una de las formas, pero básicamente es un proceso para una serie de políticas que implementan los países, los estados alrededor del mundo para facilitar ese proceso de acumulación del capital. Y podamos verlo como una fase, ¿no? Podamos ver el neoliberalismo como la respuesta a la crisis de los 70. Hay una crisis del capital y el neoliberalismo, lo que hemos venido a llamar neoliberalismo, es la respuesta a eso. Cómo permitirle a los capitales acumular, generar ganancias, y hay quienes lo identifican de esa forma como también un proyecto político, que es un proyecto político dirigido a derrotar a la clase trabajadora, es decir, a complicar a los trabajadores el poder formar sindicatos, el despojarle de los derechos que había conquistado a lo largo de las últimas décadas, esos distintos derechos sociales, derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, al seguro de desempleo. Así que podemos verlo sobre la base de sus consecuencias políticas, pero en gran parte me mantendría con esta idea, ¿no? De que es una especie de patrón de acumulación que se basa sobre tratar de eliminar todas las barreras que existen a la libre circulación de los capitales alrededor del mundo, ¿no? Y eso el nombre que se le ha dado o que se le dio así en el mainstream es globalización, ¿no? La idea de que los capitales pueden moverse de un minuto a otro alrededor del mundo sin ningún tipo de obstáculo. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a tomar una última respuesta, una última pregunta, perdón. Nos pregunta Carmen Osorio, gracias por la pregunta. Dice, ¿cree usted que sería más efectivo que el trabajador mismo se encargara de destinar parte de su sueldo a la caja sin la empresa como intermediario? Adicionalmente nos comenta, ¿o sería esto quitarle a las empresas la responsabilidad de sus empleados? Una perspectiva interesante, ¿no? Sí, ahí digo, la idea es que eso opera como un descuento directo, ¿no? Pero sí, yo plantearía que si efectivamente habría una forma técnica de quitarle ese poder a la empresa, yo creo que debería plantearse, ¿no? Eh, porque digo, aquí uno tiene que responder a lo que sucede en la realidad, y la realidad es que las empresas rehuyen de manera sistemática a pagar la cuota obrero patronal. Y si pueden salirse con la suya no pagándola, no la pagan. Así que darle al trabajador mayor poder en torno a supervisar o asegurar que ese pago llegue a la caja del Seguro Social, yo creo que sería lo adecuado. El problema vendría a ser si las empresas están dispuestas a permitirle a los trabajadores tener ese nivel de incidencia sobre cómo se manejan los descuentos de los salarios, ¿no? Sí, creo que regresaríamos al punto anterior, ¿no? La empresa, a través de su propio aparato administrativo de contabilidad, es generalmente el que maneja el cálculo de cuánto corresponde pagar a la caja del Seguro Social, cuánto es el descuento educativo, etcétera, y después lo reporta al Estado, ¿no? Así que los trabajadores puedan incidir dentro de ese proceso nos llevaría de vuelta a la lucha de clases, ¿no? Es decir, que los trabajadores tuvieran que luchar y arrebatar a las empresas la posibilidad de participar en esos procesos de contabilidad o finanzas de las empresas. Ahora, no es que eso sea imposible, efectivamente
es posible que eso se dé, pero creo que dependería de estos procesos de lucha política, pero sí, yo diría que en la medida que pueda haber mayor participación, mayor fiscalización de los trabajadores en cuanto a cómo la empresa está manejando sus finanzas, perfecto. Pero nuevamente, hay que tener presente que la empresa va a defender bajo el discurso de la libre empresa, va a defender hasta la muerte el hecho de que ellos son los que definen cómo se distribuyen los dineros a lo interno de la empresa, ¿no? Pero no, sí han existido en el pasado procesos donde, por ejemplo, los trabajadores participaban en la junta directiva, que es un tema que ha ido surgiendo, esta idea del cogobierno, ¿no? En las directivas de las empresas, muy prevalente en su momento, por ejemplo, en países como Alemania, ¿no? Que había una cuota de participación de los trabajadores, de ciertos sindicatos en las directivas de sus empresas. Esto iría más, digamos, la propuesta esta iría más o menos en esa dirección, ¿no? Darle algún nivel de incidencia a los trabajadores en el manejo de los fondos de las empresas. Por lo menos en supervisar cómo los están distribuyendo, ¿no? Claro, una mayor fiscalización de quienes son los responsables, ¿no? De la producción de los bienes, la producción de la riqueza. Sería lo ideal, ¿no? Pero hay que reconocer siempre que existe en esta sociedad eh, unos intereses que son contrarios, e inclusive en ocasiones antagónicos, que es necesario partir de la idea de que existe esta diferencia entre los intereses en la relación laboral. Pero bueno, hemos llegado al tiempo límite por el día de hoy. Muchas gracias a todos los invitados que pudieron asistir el día de hoy, que nos acompañaron desde el inicio hasta el final. Espero que hayan aprendido, espero que hayan disfrutado del taller, que, bueno, que lleven esta misma discusión a sus casas, a sus trabajos, que sigan discutiendo con sus familiares, amistades, compañeros del trabajo, porque es muy necesario precisamente que aprendamos de esto, que discutamos de estos temas, que siempre estemos informados. Creo que nunca me voy a cansar de repetirlo, pero genuinamente esto es algo que nos afecta a todos y debemos preocuparnos por este tema. Así que antes que nada, extender un fuerte abrazo y un gran agradecimiento al profesor Richard, que ha estado con nosotros hoy, nos ha brindado su tiempo y su conocimiento. Muchas gracias, profesor. Y por supuesto, adicionalmente, que le quisiéramos agradecer de parte de las Juventudes Revolucionarias a la Asociación de Educadores de Veraguas, quienes siempre nos han estado apoyando desde el inicio de la organización, nos han brindado los espacios. Y bueno, sin más que decir, nos vemos mañana, continuamos con este diálogo. Muchas gracias a todos por asistir.